Bienvenidos a todos en la familia doTERRA. El tema que se me ha pedido que ayude a presentar es acerca de la salud digestiva con los aceites y los productos de doTERRA. Quiero recordarles de que yo soy médico general, no soy todavía un experto en los aceites esenciales, en esta alternativa de medicina natural. Sin embargo, como ustedes, estoy aprendiendo todavía, así que eh, cualquier pregunta que de pronto no pueda contestar con respecto a los aceites, yo creo que serviría de mucha ayuda Elisa y su esposo, que tienen mucha más experiencia en el uso de estos aceites y productos de doTERRA. Claro, por supuesto, aquí estamos para apoyarle. Muy bien, bienvenidos otra vez. El tema es un poquito extenso, trataré de resumir un poco y las preguntas pues al final de la presentación. Yo considero que es muy importante para hablar de la salud digestiva y las propiedades y los efectos de los aceites y productos de doTERRA en esta materia de salud digestiva. Es necesario primero conocer un poquito acerca de qué es el aparato digestivo y cuáles son sus partes y sus funciones. Como ustedes pueden ver, el aparato digestivo está compuesto o conformado por la boca, el esófago, el estómago, tenemos el intestino delgado, el intestino grueso. Además tenemos glándulas anexas que son parte del tubo digestivo, del aparato digestivo, como son las glándulas salivales, que estas se secretan o producen la secreción salival a nivel de la boca. Tenemos también el hígado, que es otro órgano de secreción, especialmente de enzimas, que son vertidas en el intestino para la digestión de los alimentos. Y tenemos otro órgano anexo, otra glándula anexa, que es el páncreas, que también es de función mixta, es decir, produce una secreción compuesta por enzimas que son vertidas en el intestino, pero también el páncreas produce hormonas que son secretadas o son eh, secretadas hacia el torrente circulatorio para, sobre todo, regular lo que es el azúcar en la sangre. Entonces, estas son las partes del aparato digestivo, todas son muy importantes y tienen una función específica. Es importante también conocer un poquito acerca de la histología o de la constitución anatómica del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel del estómago, nosotros tenemos tres capas musculares, una capa longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. Estas capas musculares son muy importantes porque ayudan a que el estómago se contraiga en diferentes direcciones y haga su función de mezcla y de trituración de los alimentos. Además, el tubo digestivo está compuesto por otras capas que ya vamos a ver. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, tenemos una sección del tubo digestivo, específicamente de esta parte del intestino delgado, que es el duodeno, y podemos ver las diferentes capas, ¿no? Una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular, que cada una tiene su función. En la parte derecha de la diapositiva ustedes pueden ver una sección de esta prolongación de la mucosa llamada vellosidad. A su vez, esta vellosidad tiene células en donde en su borde superior hay microvellosidades a manera de pelos. Esto es muy importante porque permite que el intestino amplíe su superficie para que pueda mejorar su absorción o incrementar su absorción de los alimentos. El tubo digestivo o aparato digestivo tiene algunas funciones.
Entre ellas tenemos que está conformado por una serie de órganos con la finalidad de lograr o conseguir la digestión de los alimentos, que es una serie de pasos que ayudan a descomponer o dividir los diferentes nutrientes en partes más pequeñas de tal manera que puedan ser absorbidas. Otra de las funciones es la ingestión de alimentos, la absorción de los mismos a nivel del tubo digestivo, logrando esto mediante la masticación, lo cual tiene la función de hacer que estos alimentos puedan ser triturados, puedan ser convertidos en partículas más pequeñas a fin de que las enzimas digestivas producidas por todos estos órganos que les mencioné puedan ejercer su acción sobre los nutrientes y dividirlos en partículas más pequeñas capaces de que puedan ser absorbidos, ¿no? Y finalmente, tenemos otra función del aparato digestivo que es la de excreción. Todos los alimentos que no han sido digeridos son finalmente excretados. Los que no han sido utilizados, los que no han sido digeridos, son excretados a través de la última porción del intestino, que es el recto, ¿no? Hay otra función muy importante del aparato digestivo, el cual es protegernos de los gérmenes. Ustedes saben que en la ingestión, cuando nosotros ingerimos los alimentos, no siempre estos guardan la asepsia que esperamos, a pesar de que muchas veces los lavamos, que es lo más recomendable. Ingresan con esta ingestión gérmenes, que pueden ser virus, bacterias, hongos, los cuales al ingresar al estómago, a través de la boca, el esófago, como sabemos, el estómago produce también secreción, y es una secreción muy ácida, y esta hace que los microorganismos sean destruidos. Pero no todos estos pueden ser son destruidos, ya que algunos de estos microorganismos están protegidos o encapsulados a manera de huevos, o tienen su pared celular muy fuerte y los ácidos no logran destruir estos microorganismos. Sin embargo, la alta acidez que alcanza el estómago con su secreción destruye la mayor parte de patógenos o gérmenes dentro del estómago, ¿no? Una de las funciones que ya mencionamos del aparato digestivo es la digestión de los alimentos. Y los alimentos se los agrupa en estas formas: proteínas, lípidos y carbohidratos. Las proteínas están contenidas especialmente en las carnes, en la leche, en el huevo, en algunos alimentos como cereales. Y estas están compuestas de cadenas de sustancias, a veces largas, muy largas, llamados polipéptidos. Estas proteínas, para ser absorbidas, deben ser divididas en moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos a fin de ser absorbidas. Los lípidos, de igual manera, están compuestos por o son grasas, y al dividirse se separan en lo que son ácidos grasos y colesterol. Y los carbohidratos conforman cadenas de igual manera largas, como el almidón, diferentes tipos de azúcares como disacáridos, polisacáridos, que, como su nombre lo indica, están compuestos por moléculas unidas entre sí, las cuales deben ser divididas para poder ser absorbidas. Ustedes ven en la parte inferior derecha de esta diapositiva una molécula de lactasa, que es el azúcar presente en la leche, compuesta por dos compuestos químicos como son la glucosa y galactosa. Esta sustancia es dividida por una enzima que está representada aquí con una tijera, llamada la lactasa, que es secretada por el páncreas. Es importante saber que la digestión de las proteínas y de los lípidos comienza desde la boca y continúa en el estómago. La saliva de nuestra boca contiene
enzimas, que son sustancias químicas que incrementan o aceleran la reacción de sustancias que ayuden a dividir estas moléculas. Así en el estómago, el ácido y otras enzimas como el pectinógeno ayudan a dividir también los carbohidratos y las proteínas. El páncreas, que ustedes ven aquí en amarillo en esta diapositiva, produce una secreción, sobre todo enzimática, que permite la digestión de los carbohidratos. El hígado produce la bilis, que ayuda a emulsionar las grasas de tal manera que puedan ser también divididas y absorbidas. La digestión tiene diferentes fases. Una fase cefálica, que es la fase en la cual con el solo ver los alimentos, pensar en ellos, olerlos, hace que se produzcan reflejos neurohormonales con la finalidad de preparar el tubo digestivo para la digestión de los alimentos. De tal manera que estos reflejos hacen que se produzca la salivación, que haya secreción a nivel del estómago a fin de preparar este tubo digestivo para la digestión, como ya mencioné. Luego de esta fase hay la fase gástrica, que es en sí cuando ingresan los alimentos al estómago y en base a las secreciones que produce el estómago de pectina y gastrina, las proteínas presentes en los alimentos y los lípidos o las grasas presentes en los alimentos son digeridos o empiezan su digestión. Finalmente, la fase intestinal, luego de 3 horas de estancia de los alimentos en el estómago, pasan al intestino y reciben estos alimentos, la secreción del páncreas, la secreción del hígado, a través de las vías biliares hacia el intestino, para digerir lo que son grasas y carbohidratos. De esta manera, mediante estas 3 fases, los alimentos son digeridos a partículas más pequeñas. De esta manera también son absorbidas y asimiladas con la finalidad de que estos alimentos puedan darnos la energía, los nutrientes necesarios para la vida. Esta es una diapositiva que nos permite conocer más o menos los tiempos de este proceso de la digestión. Como vemos, en la boca los alimentos permanecen aproximadamente 1 minuto. Es importante una buena masticación. Ya veremos al final de esta presentación la importancia de una buena masticación, que nos permite dar paso a estos reflejos neurohormonales que nos ayudan a que haya la suficiente saliva y secreción gástrica para la digestión de los alimentos. El paso por el esófago de los alimentos es muy corto, de 2 a 3 minutos. Los alimentos luego pasan al estómago, duran en promedio 3 horas, mientras son triturados, mezclados y mezclados con los jugos gástricos. Luego pasan al intestino delgado, este proceso dura de 1 a 4 horas. Y finalmente pasan al intestino grueso o colon, que es parte del tubo digestivo terminal, un poco más grueso como su nombre lo indica, en donde se realizan procesos de absorción, sobre todo de agua y electrolitos. El colon tiene una importancia fundamental, ya que es ahí donde encontramos lo que conocemos como la flora intestinal o microbiota intestinal, que no es más que microorganismos beneficiosos para nuestro organismo, ya que estos microorganismos producen ciertas vitaminas como la vitamina B12 y la vitamina K, importantes para la coagulación de la sangre, y la vitamina B12 para la producción de glóbulos rojos y la prevención de ciertos problemas de inflamación de nervios, neuritis.
Entonces esta microbiota o flora intestinal es beneficiosa para el organismo. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Entre las principales enfermedades que se presentan en el aparato digestivo, podemos mencionar la colitis, que es la inflamación especialmente del intestino grueso o colon, que puede ocasionarse por problemas infecciosos, virales, parasitarios, hongos, a veces también por trastornos alérgicos o problemas de estrés. También tenemos el síndrome de intestino irritable, también llamado síndrome de colon irritable, que es una enfermedad muy frecuente presente en la población. Se dice que del 5 al 15% está presente. Y es un trastorno que tiene varios orígenes, ¿no? Origen, se lo ha asociado al área psicológica, al estrés, a la ansiedad, a problemas inmunológicos, se lo ha asociado también últimamente a problemas orgánicos relacionados justamente con esta flora o microbiota intestinal, trastornos o alteraciones de esta flora intestinal por diferentes situaciones, ¿no? La intolerancia a la lactosa, que es otro problema en donde hay deficiencias enzimáticas que impiden la digestión de la leche, de tal manera que en este caso muchas veces hay síntomas de diarrea, dolores intestinales, gas, presencia de gases. Es un problema generalmente hereditario asociado a genes. La úlcera péptica es otro problema muy frecuente. Está asociado con el cáncer gástrico y se lo relaciona con la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori, que está presente en los alimentos, en el agua, que no es segura, alimentos no lavados o mal lavados. Y estas bacterias, pues, se ha visto que tienen una resistencia al ácido clorhídrico que produce el estómago. La diarrea, pues, que también es considerada un síntoma, tiene muchos orígenes. Puede ser infecciosa, provocada por parásitos, bacterias, inclusive por hongos y virus. La diarrea es el aumento de la frecuencia en las deposiciones, 3 o más deposiciones y una disminución de la consistencia de las heces, se vuelven más líquidas. La gastritis es un problema inflamatorio del estómago, asociado con la parte psicológica, es una enfermedad psicosomática muchas veces, y también está asociada al Helicobacter pylori, esta bacteria que ya mencionamos. Se produce cuando hay un desbalance en la barrera mucosa gástrica. El estómago tiene una capa mucosa alcalina que ayuda a servir como neutralizante de la misma acidez del estómago, de tal manera que el ácido clorhídrico del estómago no digiere las capas del estómago porque tienen esta protección de la mucosa, que es esta secreción que está cubriendo el interior del estómago. Cuando hay alteración de esta barrera mucosa, de esta protección que tiene el estómago, puede ser por antiinflamatorios, ciertas medicinas, a veces exceso de comidas ácidas, condimentos, alteran esta capa y se produce la inflamación. Vómitos es otro problema que es un síntoma del aparato gastrointestinal, en donde se vierte pues hacia el exterior los contenidos del estómago. Hay muchas causas de los vómitos, no vamos a analizarlo ahora, pero es muy común muchas veces en los viajes, por el movimiento, se produce lo que se llama la cinetosis. Hay una estimulación del aparato auditivo y esto ocasiona un reflejo del
de náuseas y vómitos. El síndrome de mala absorción es otro problema en donde o es ocasionado por deficiencias enzimáticas, de tal manera que los alimentos no pueden ser digeridos y se produce sintomatologías como cólicos intestinales, gases, flatulencia, diarrea, etcétera, ¿no? Los hemorroides es otra patología frecuente, que no es más que la dilatación de las venas hemorroidales. Son venas que están presentes en la parte terminal del tubo digestivo, en el recto o en el ano, y producen sensación de prurito, y cuando avanzan en sus estadios, estos hemorroides pueden producir sangrado y pueden sobreinfectarse, alcanzando pues situaciones en las cuales hay que intervenir quirúrgicamente, hacer cirugía para extraer estas hemorroides. La esofagitis, la inflamación del esófago, a veces por reflujo del estómago, del contenido estomacal, por una falla en un esfínter que hay en la unión del esófago con el estómago, de tal manera que el contenido gástrico fluye hacia el esófago y causa ardor a ese nivel, que se lo siente a nivel en la parte posterior del tórax, del esternón. El estreñimiento es otro problema que se presenta muy frecuentemente asociado con una mala elección de alimentos, sobre todo cuando no se ingiere o no se consume fibras contenidas en los vegetales, en las frutas y en los cereales. Esto es en resumen muchas de las enfermedades que se presentan en el tubo digestivo. A continuación, ustedes ven en esta diapositiva el intestino grueso o colon, compuesto por una región ascendente, transversa y descendente. El colon es muy importante porque es ahí donde se encuentra la flora bacteriana o microbiota. Ustedes ven en la parte derecha una microfotografía electrónica de esta flora, de estos gérmenes, que en su mayoría son beneficiosas, son bacterias beneficiosas porque ayudan a aumentar la inmunidad a nivel del intestino, ayudan o evitan a que gérmenes que no son beneficiosos, gérmenes patógenos o que producen enfermedades, infecciones intestinales, proliferen o se adhieran a la mucosa. También esta microbiota ayuda en el proceso de digestión de los alimentos que no son digeridos por las enzimas que producen nuestro cuerpo. El páncreas, el estómago, las glándulas salivales, el hígado, como por ejemplo la celulosa, que es un carbohidrato presente en los vegetales. Este carbohidrato no es digerido por las enzimas digestivas nuestras, pero sí por las enzimas producidas por estas bacterias, por estos gérmenes llamados flora intestinal, de tal manera que ayudan en el proceso digestivo y también ayudan en la elaboración de vitaminas como la vitamina B12 y la vitamina K, que ya las mencioné anteriormente. Yo he puesto en esta diapositiva una reflexión en donde vemos algunos datos importantes. El hecho de que el tubo digestivo sea un sistema que alcance una longitud de hasta de 12 metros, esto es de 6 a 7 veces la longitud del cuerpo, cuya superficie se iguala a una cancha de tenis. Si nosotros extendemos el intestino sobre todo estas vellosidades y microvellosidades que ya vimos en una diapositiva anterior, alcanza una superficie que es igual a una cancha de tenis. Esto nos hace pensar de su importancia en el bienestar general del cuerpo y la calidad de vida que queremos tener manteniéndolo sano.
Entonces, la reflexión es que el tubo digestivo, el aparato digestivo es un órgano muy importante para el bienestar de todo nuestro organismo. Así, doTERRA, a través de su línea de bienestar y la familia Diagen, nos ayuda a lograr o a mejorar esta salud digestiva o salud del aparato gastrointestinal. Yo he puesto aquí algunos productos de los cuales voy a hablar rápidamente, que son sumamente importantes y novedosos para mantener una buena salud digestiva, un buen apoyo y bienestar digestivo. Tenemos el Diagen, el GX-Assist, el PB-Assist y el TerraSyme. Hay otro producto más, pero en esta ocasión no vamos a alcanzar a mencionarlo. En primer lugar tenemos el Diagen en las presentaciones de cápsulas blandas y la mezcla de aceites que es más conocida por todos nosotros, aceites esenciales muy importantes para mejorar la salud digestiva. El Diagen contiene una combinación única de jengibre, hierbabuena, estragón, hinojo, alcarabea, anís y cilantro. Como vemos, expertos y estudiosos en lo que son los aceites esenciales han hecho una combinación muy importante. En medicina conocemos esto como una acción de sinergismo medicamentoso. En este caso, de una medicina natural. Cada uno de estos componentes naturales, de estos aceites esenciales, tienen una función que se suma o que se potencia para provocar un efecto beneficioso de apoyar en la salud digestiva. Esta combinación ayuda a una digestión, a mejorar la digestión, a aliviar el malestar estomacal de una manera relajante natural. Todo esto gracias a que las cápsulas blandas, en este caso, pues, o el aceite, se disuelven fácilmente. Son para aquellas personas, sobre todo las cápsulas, que muchas veces requieren un alivio instantáneo, un alivio inmediato, que buscan una manera sencilla de administrar estas medicinas naturales. Aquí ustedes pueden ver los diferentes componentes del Diagen, sus propiedades y sus usos. El jengibre está asociado desde tiempos ancestrales con la energía física, el amor y el valor. Reduce las náuseas, los mareos por movimiento, sobre todo cuando vamos en automóvil o muchas veces en embarcaciones en el mar por vacaciones. Se estimula, como les mencioné, el sistema auditivo, el laberinto, que es una estructura en el oído que se estimula y da este reflejo de las náuseas y los vómitos. El jengibre ayuda a controlar este problema. La menta es otro componente que tiene una acción antiinflamatoria, ayuda en las intoxicaciones por alimentos, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y cólicos. El estragón reduce la anorexia, la dispepsia, flatulencia, espasmos, digestión y la digestión lenta. La anorexia es la falta del apetito, la dispepsia es la sensación de ardor o acidez en el estómago, la flatulencia son los gases que se presentan a nivel del tubo digestivo producto de una mala digestión, espasmos o cólicos o dolores intestinales, para tener una mayor comprensión de esta terminología, si es que no está clara. El hinojo es otro de los aceites esenciales que está presente en esta mezcla digestiva. Ayuda a la función digestiva, el apoyo del hígado y equilibrio hormonal. El anís calma y fortalece el sistema digestivo. Es muy conocido
por nuestros madres, padres, abuelitos, el uso de anís, especialmente como antiflatulento, es decir, para ayudar a eliminar los gases. El coriandro es un aceite esencial contenido en esta mezcla también, antiespasmódica, o sea, ayuda a mejorar o a superar los cólicos intestinales, el dolor intestinal por contracción del intestino. Recuerden que les hablé que el intestino está compuesto en su estructura por capas musculares que se contraen con la finalidad de que los alimentos progresen y sigan su trayecto para que puedan ser digeridos y absorbidos. También el coriandro o el coriander o el cilantro, que es lo mismo, tiene acción antiinflamatoria. Ayuda a la indigestión, la flatulencia, que son los gases presentes en el intestino, la diarrea y los espasmos. La alcarabea tiene acción antiespasmódica, ayuda en la indigestión, flatulencia y el cólico, ¿no? También es importante como un antiparasitario. De tal manera que si queremos desparasitarnos, ya tenemos aquí una muy buena opción, lo cual es el Dayesen, en cápsulas o en aceite. Las aplicaciones de esta mezcla digestiva puede ser aplicado en los puntos reflejos en los pies y en los tobillos. Recuerden que nuestra piel tiene relaciones neurológicas con los órganos del aparato digestivo, con el estómago, con el hígado, el páncreas. Así que en la parte media de la planta de los pies se encuentra el punto reflejo que representa al aparato digestivo. En general pueden aplicarlo en la planta de los pies para ayudar a mejorar toda esta sintomatología, como son los cólicos, la flatulencia, el ardor como síntoma de la gastritis. También se lo puede usar tópicamente sobre el estómago con una compresa tibia en el abdomen. Como un suplemento dietético se lo puede tomar administrando o aplicando una gota en 4 onzas de agua, o sea, en un vaso. El agua de preferencia puede ser tibia, y eso ayuda a tener un mejor confort, un alivio de la sintomatología digestiva. También se puede tomar una cápsula en el caso de la presentación de cápsulas blandas con las comidas en los momentos de necesidad, cuando hay esta sintomatología que ya mencionamos, como diarrea, cólicos, presencia de gases, disconfort gastrointestinal, náuseas, etcétera. Otro de los productos importantes de esta familia o esta línea de bienestar de doTERRA, parte de los compuestos naturales, aceites esenciales de Dayesen, es el GX-ACIS. GX-ACIS es una fórmula limpiadora. Es muy importante porque ayuda como un tratamiento previo al uso de otro producto de doTERRA llamado PBACIS. Ya vamos a hablar de este producto, pero este compuesto natural ayuda a una limpieza gastrointestinal y es una combinación de aceites de grado terapéutico certificado puro. El contenido es el orégano, o sea, aceites esenciales de orégano, melaleuca, limón, limoncillo, menta, tomillo y ácido caprílico. Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable al crear un ambiente no deseado para aquellos patógenos dañinos. Formulado para ser usado por 10 días como un limpiador preparatorio antes de usar del PBACIS, que es una fórmula de defensa probiótica. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto. El PBACIS viene en cápsulas blandas
como el Dayesen, y como vimos contiene o es una mezcla de aceites esenciales, como es el orégano, que tiene propiedades antibacterianas, antihongos o antifúngicas, antiparasitarias, es un potente antiparasitario y antiviral. La melaleuca, que tiene propiedades antihongos, antibacterianas, antiparasitarias, antivirales y antiinflamatorios. Si seguimos viendo cada uno de estos aceites esenciales individualmente, podemos ver que la mayoría tiene propiedades germicidas, antibacterianas, antivirales, además de las propiedades antiflatulentas y antiespasmódicas. De tal manera que el enfoque de todos estos aceites es ayudar a lograr una limpieza del tubo digestivo. Se lo puede tomar de 1 a 3 cápsulas cada día por 10 días cada mes. Esta preparación natural de doTERRA puede ser tomado antes de este otro producto, que es el PBACIS+. Es una fórmula de defensa. PB viene es una sigla que significa probióticos. Los probióticos son microorganismos que ya les mencioné, que están formando la flora o la microbiota gastrointestinal, que son microorganismos beneficiosos por la serie de propiedades que ya mencioné anteriormente. El PBACIS es una fórmula única de fibra prebiótica y de 6 cepas de microorganismos probióticos para toda la familia. Hay que diferenciar en lo que es una sustancia prebiótica de lo que son los probióticos. Las prebióticas son fibras o compuestos, carbohidratos, que ayudan a mantener vivo los gérmenes beneficiosos, ayudan en su adhesión y crecimiento de los probióticos, de estas bacterias beneficiosas que producen sustancias que ayudan a un buen funcionamiento del tubo digestivo. Estas cápsulas blandas dan o suministran 5.000 millones de unidades formadoras de colonias, que son grupos de bacterias que forman colonias o grupos de cultivos probióticos y prebióticos solubles. También contienen prebióticos solubles, lo que mencionaba estas sustancias, que lo mencionamos aquí como fructooligosacáridos, que fomentan la adhesión de cultivos y su crecimiento de estos cultivos de bacterias. El sistema de liberación de doble cápsula protege los cultivos probióticos sensibles al ácido del estómago. Esta característica importante de este producto de doTERRA vale resaltar, ya que es un compuesto único de doble cápsula o doble capa, en cuyo exterior tenemos la fibra prebiótica de la cual estamos hablando, el fructo oligosacárido, que ayuda a su vez a mantener viva o ayuda en el crecimiento y la adhesión en el intestino grueso, en el colon, de estas bacterias o de estos microorganismos beneficiosos. Y la cápsula interna o la capa interna contiene justamente estos 5.000 millones de unidades formadoras de colonias de probióticos, estos gérmenes beneficiosos, de tal manera que esta cápsula interna es liberada justo en el lugar y en el momento preciso en el colon, para que pueda adherirse y pueda crecer, aumentando la salud del tubo digestivo. Entonces esta cápsula es muy importante porque protege a estos microorganismos que están ingresando en esta cápsula, beneficiosos, para evitar que sean destruidos por el ácido del estómago. El PBACIS
es una fórmula de defensa compuesta por estas 6 cepas de bacterias, lactobacillus y bifidobacterias, que están presentes en muchos alimentos o sirven en la producción, en la fabricación de muchos alimentos como los yogures, el queso, etcétera. Muchos de ellos producen ácido láctico en el intestino, lo cual evita la proliferación de gérmenes o bacterias patógenas o productoras de enfermedad como diarrea, eh, entre otros problemas de la salud en el tubo digestivo. ¿Cómo se usa este producto, el PBACIS? Hay que tomar una cápsula 3 veces al día con los alimentos durante 5 días cada mes. Se puede usar con más frecuencia cuando la flora digestiva se ha visto en riesgo por antibióticos u otros factores estresantes. Cabe resaltar aquí que muchas veces los médicos, por diferentes problemas infecciosos, recetamos antibióticos. Y estos antibióticos producen efectos secundarios, como es la destrucción o la muerte de la flora intestinal, de tal manera que queda el organismo o el intestino susceptible a recibir infecciones de gérmenes provocadas por gérmenes maliciosos, gérmenes patógenos en el mismo intestino. Si bien es cierto, los antibióticos combaten las infecciones producidas en el mismo intestino o en otras partes del organismo, pero tienen este efecto secundario de destruir la flora intestinal de tal manera que proliferan, por ejemplo, hongos, parásitos, los cuales van a poblar el intestino y provocar reacciones inflamatorias y daño a nivel intestinal. De tal manera que el PBACIS es una fórmula única con estas cápsulas que yo como médico no he visto en otras presentaciones en la medicina convencional. Es un muy buen producto. Finalmente, dentro de esta familia del Diazen, tenemos el Terrazyme, que es un complejo digestivo de enzimas muy importante que ayuda en la digestión de los alimentos. Es un compuesto natural a base de enzimas. Ya vimos que las enzimas son sustancias químicas, son proteínas que ayudan a acelerar la degradación de los diferentes nutrientes, como proteínas, grasas y carbohidratos. El Terrazyme contiene todas estas enzimas que ustedes ven aquí, proteasas, que ayudan a digerir las proteínas presentes en los alimentos, como son las carnes, las leches, el queso, etc. La amilasa ayuda a digerir los carbohidratos, la lipasa a digerir las grasas presentes en los alimentos. De igual manera, la alfa-galactosidasa ayuda a digerir un tipo de carbohidrato llamado galactosa. La celulasa es una enzima que ayuda a digerir el carbohidrato presente en los vegetales, en las legumbres, en las frutas. Nosotros o nuestro organismo no contiene enzimas para digerir estos tipos de carbohidratos, de tal manera que el Terrazyme nos ayuda a evitar los gases, la flatulencia producida por la presencia de estos carbohidratos en el tubo digestivo. La maltasa, sacarasa, son otras enzimas que ayudan a digerir otro tipo de carbohidratos, como es la maltosa, la sacarosa. El tumitamin, que es un compuesto, aceites esenciales compuestos, contiene menta, jengibre, muy importante para ayudar a un alivio o a un bienestar gastrointestinal. Y finalmente, este complejo enzimático contiene un sistema de asimilación enzimático que no es otra cosa de compuestos de minerales, trazas de minerales, que ayudan a que todo este conjunto de enzimas puedan actuar.
Las enzimas necesitan de estos minerales para poder ser activadas, para poder ejercer su acción sobre los diferentes nutrientes presentes en los alimentos. De tal manera que el TerraSymes ayuda en deficiencias enzimáticas crónicas y asociadas con numerosas condiciones de la salud subóptima, incluyendo enfermedades gastrointestinales, infecciones por hongos, la osteoporosis, la fatiga crónica, el sistema inmunológico comprometido, la obesidad, la diabetes y las enfermedades del corazón, entre otras condiciones digestivas. El uso sugerido es una cápsula a 3 cápsulas con los alimentos, ¿no? Es un alimento, compuesto de Terra natural muy bueno. Yo lo he probado y he podido sentir realmente una mejoría en mi digestión y un bienestar gastrointestinal que no lo hubiera logrado pues sin ingerir este tipo o esta combinación de enzimas digestivas. Finalmente quisiera mencionar algunos consejos muy importantes a seguir para tener una buena salud digestiva. El ingerir alimentos crudos como legumbres y frutas es muy importante. Expertos consideran que la dieta debería contener un 60% en lo posible de estos nutrientes frescos o crudos, ya que proporcionan enzimas que están presentes en los alimentos que ayudan a que estos sean digeridos. Es muy importante usar un suplemento enzimático de tal manera, como el TerraSyme, de tal manera que no forcemos a nuestras glándulas del sistema digestivo en la producción de enzimas, de tal manera que pueden llegar a una disminución con el tiempo de esta producción y ocasionar los problemas digestivos que ya hemos mencionado anteriormente. Hay que ingerir la suficiente cantidad de líquidos al día. Ustedes saben que el agua contenida en los alimentos, en los líquidos que ingerimos en el día, nos ayuda a que sirvan como vehículo para que la digestión pueda realizarse, para que la absorción y todos los procesos metabólicos del organismo puedan efectuarse. Ayuda a mantener hidratados todos los órganos y células del cuerpo y a mantener una salud general. Es importante masticar bien los alimentos antes de deglutirlos. Muchas veces no realizamos esta masticación el tiempo adecuado o lo suficiente, de tal manera que el estómago no tiene tampoco el tiempo suficiente de producir los jugos gástricos, las enzimas digestivas, tampoco alcanza a producir el reflejo neurohormonal, o sea, nervioso y de sustancias químicas de la saciedad. Cuando el estómago está lleno, se producen estos reflejos que indican a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, de que ya está lleno el estómago, de que está saciado el apetito, de tal manera que no seguimos comiendo. Cuando nosotros no masticamos bien y deglutimos rápidamente la comida, podemos llegar a excesos en la ingesta de alimentos y con la consiguiente o posterior sobrepeso y obesidad. Mantener una buena disciplina en los horarios de la comida. Hoy en día los nutriólogos o nutricionistas recomiendan inclusive el consumo de 5 comidas al día. Es decir, entre comidas como son el desayuno, el almuerzo y la merienda o la cena, es necesario ingerir un alimento saludable en una pequeña proporción entre estos alimentos o entre estas ingestas de alimentos que ya mencioné. Es importante consumir una dieta balanceada de los 5 grupos de alimentos de la pirámide nutricional en las proporciones adecuadas. Esto es proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.
También es importante hacer ejercicio de tipo cardiovascular o aeróbico, por lo menos de 3 a 5 veces al día, de 30 minutos a 1 hora al día. Esto ayuda a que el metabolismo se active, haya una buena digestión, haya una buena absorción y asimilación de los alimentos, previniendo así inclusive enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras enfermedades crónicas. Hay que evitar en lo posible consumir alimentos procesados, enlatados, porque estos contienen muchas veces sustancias preservantes, como los nitritos, que son cancerígenos. La fibra presente en los alimentos, sobre todo en vegetales, cereales, sobre todo crudos, frutas, es muy importante para que las partículas de grasa, colesterol, se adhieran en el tubo digestivo y de esta manera pues puedan ser eliminados y no haya un exceso de grasas en el cuerpo. Es la pirámide nutricional para recordarles de que hay que consumir en las proporciones adecuadas los diferentes grupos de alimentos que ya les mencioné. Bien, ha sido una presentación un poquito larga, pero yo creo que es importante haber hecho una revisión de las funciones, de las partes del aparato digestivo para entender un poco mejor cómo funcionan estos productos tan importantes y tan novedosos y únicos como son los aceites esenciales, los compuestos y también las cápsulas blandas de estos diferentes productos como es el Terrazyme, el PBACIS, el GXACIS y todos estos productos que hemos revisado ahora muy buenos que nos dan una alternativa para mejorar nuestra salud digestiva. A continuación, si tienen alguna pregunta,